Existen nombres que nunca debieron pronunciarse en voz alta, nombres guardados en bibliotecas prohibidas, sellados en sótanos de monasterios, enterrados en los archivos polvorientos de la Inquisición. Estos nombres pertenecen a entidades tan temidas que incluso los magos más poderosos, aquellos que se atrevieron a manipular las fuerzas invisibles, temblaban al acercarse a ellos. Imaginen a un erudito del siglo XVII encerrado en su habitación a la luz parpadeante de una vela. Frente a él, un grimorio encuadernado en cuero y cubierto de símbolos extraños. En la primera página, una advertencia. Cualquiera que lea estas líneas entra en un mundo donde cada palabra puede abrir una puerta que nunca volverá a cerrarse. Le tiemblan las manos, pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Pasa las páginas y descubre sellos, oraciones invertidas, invocaciones y sobre todo descubre nombres. 10 nombres rodeados de advertencias espantosas. Porque estos demonios no son simples figuras del folclore, son poderes de las sombras descritos en textos antiguos, grabados en mitos, temidos en los juicios de brujería. Su peligro no reside únicamente en su fuerza, sino en su capacidad de seducir, corromper y destruir lentamente a quienes se atreven a acercarse a ellos. Bienvenidos a Archive X, donde exploramos los secretos que la historia oficial prefiere mantener ocultos. Estos demonios aparecen en los textos más antiguos. El libro del Apocalipsis menciona a Abadón, ángel del abismo y maestro de ejércitos destructivos. Los grimorios medievales hablan de Bael, el primer rey de la Goetia, gobernando 66 legiones. Las leyendas mesopotámicas invocan a Pazuzu, el rey de los vientos malignos, portador de plagas y hambruna. Cada cultura, cada época, ha reconocido en ellos un poder a la vez fascinante y aterrador. Lo que los hace verdaderamente peligrosos es su ambigüedad. Ninguno aparece como una bestia ciega. Todos saben seducir, prometer, ofrecer lo que el hombre más desea: conocimiento, riqueza, gloria, amor, dominación. Y todos exigen a cambio algo imposible de recuperar: el alma, la libertad, a veces incluso la sangre de los descendientes. Los testimonios del Renacimiento relatan que la mera mención de estos nombres podía inducir visiones. Las llamas danzaban, las sombras tomaban formas humanas, voces susurraban desde los rincones. Algunos perdían la razón, otros morían repentinamente, otros desaparecían para siempre. Porque invocar a estos demonios era arriesgarse a abrir una puerta que nunca se cerraría. En las páginas oscuras del Ars Goetia, primera sección de la clavícula Salomonis, un nombre surge ante todos los demás. El primero en la lista, el primero en ser invocado, el primero en inspirar miedo: Bael. Los grimorios medievales lo describen como un rey sentado en un trono, gobernante invisible de 66 legiones de espíritus. Su rango es inmenso, pero lo que lo hace aún más peligroso
es su naturaleza cambiante y elusiva. Baal es el maestro de la invisibilidad. Quien lo invoca puede desaparecer ante los ojos de sus enemigos, caminar entre multitudes sin ser visto, esconderse en las batallas, huir hacia las sombras. Pero detrás de este regalo se esconde una trampa, la invisibilidad que ofrece al hombre. Finalmente elimina su propio reflejo, su identidad, su lugar en el mundo. Las representaciones antiguas de Baal son inquietantes. Algunos lo describen con cabeza de sapo, símbolo de pestilencia y transformación maligna. Otros le dan cara de gato, animal nocturno, asociado con brujas. A veces se le muestra como un anciano decrépito, pero astuto, sosteniendo un cetro de fuego. 3 caras, 3 aspectos, 3 trampas. Baal es el rey de la confusión, capaz de sembrar la duda entre lo que es verdad y lo que es ilusión. En los juicios por brujería, algunos acusados afirmaron que su poder los hizo invisibles para los guardias, que podían salir de sus celdas por la noche y regresar sin ser vistos. Los inquisidores registraron sus confesiones con pavor, convencidos de que era obra de Baal. El que busca la invisibilidad finalmente desaparece de los ojos del mundo, y peor aún, de sus propios ojos. Después de Baal, aparece una figura más sangrienta y brutal, Amón, el duque sanguinario. Los textos del Ars Goetia lo describen como un poderoso comandante del infierno, gobernando 40 legiones de espíritus. Su aparición es monstruosa, una cabeza de cuervo o de lobo, colmillos goteando sangre, un cuerpo oscuro cubierto de escamas. A veces toma forma de hombre, pero siempre acompañado de un aura de muerte y miedo. Su voz resuena como un trueno gutural que hiela la carne y destroza la voluntad. Lo que hace a Amón aterrador no es solo su apariencia, es su poder destructivo sobre las relaciones humanas. Los grimorios especifican que su don es encender el odio entre parientes, provocar peleas y asesinatos dentro de las familias. Hermano contra hermano, padre contra hijo, esposa contra marido. En la sociedad medieval, donde la unidad familiar representaba la supervivencia misma, este poder equivalía a una maldición absoluta. Los juicios por brujería mencionan a veces su nombre. Los acusados afirmaban que su ira vino de un espíritu oscuro que susurraba discordia. Las confesiones extraídas bajo tortura describen familias enteras destruidas por disputas repentinas e inexplicables que terminaron en sangre. Las leyendas populares dicen que quienes hicieron pacto con él recibieron una maldición terrible. Sus casas se convirtieron en focos de violencia donde cada generación repetía el mismo ciclo de confrontación. Psicológicamente, Amón encarna al demonio de la discordia interior. Es la voz que susurra sospechas, que transforma una palabra en insulto, una discusión en asesinato. Su poder reside en amplificar los resentimientos humanos, hacer del hogar un campo de batalla. Hay nombres que al pronunciarse parecen abrir una fisura bajo nuestros pies. Entre ellos, Abadón. Su nombre resuena en las Escrituras como una amenaza absoluta.
No es solo un demonio entre otros, sino el ángel de la destrucción, el amo de los ejércitos del abismo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, Abadón aparece en el quinto sonido de trompeta. Una estrella cae del cielo, y a esta estrella se le da la llave del pozo del abismo. El humo se eleva oscureciendo el sol, y de este humo salen criaturas aterradoras, mitad langosta, mitad escorpión, enviadas para atormentar a la humanidad. A la cabeza de ellas se encuentra un rey, un ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo, Apolión en griego. Su nombre significa literalmente destrucción. Esta imagen bíblica ha marcado las mentes durante siglos. Abadón no se describe como un simple espíritu rebelde, sino como un ángel dotado de una misión: abrir las puertas del abismo, desatar los ejércitos infernales, sembrar el dolor en la tierra. A diferencia de otros demonios que seducen y corrompen, Abadón encarna la violencia pura, la aniquilación total, la ausencia de esperanza. En las tradiciones ocultas, fue rápidamente asociado con el papel de guardián del infierno. Se decía que vigilaba las prisiones infernales, que mantenía cautivas a las legiones de las sombras hasta el día en que sería permitido liberarlas. Los demonólogos del Renacimiento le tenían especial miedo. Para ellos representaba el punto de no retorno. Invocar a Abadón era exponerse a la aniquilación inmediata o peor, convertirse en instrumento de su poder destructivo. Abadón es peligroso porque no es un seductor. No promete, no negocia, no engaña, simplemente destruye. Su presencia es sinónimo de fin. Los antiguos decían que pronunciar su nombre era como abrir una puerta al abismo mismo. Entre los nombres que los demonólogos grabaron con miedo, el de Astaroth ocupa un lugar especial. Gran duque del infierno, espíritu temido de la Goetia, no es solo un demonio con cara monstruosa. Es el heredero de una antigua diosa, transformada a lo largo de los siglos en encarnación de la corrupción y el conocimiento prohibido. Su nombre deriva de Astarte, diosa fenicia de la fertilidad, del amor y la guerra. Venerada en la antigüedad con templos y ofrendas, cuando el cristianismo se afianzó su culto, fue rechazado y la diosa luminosa se convirtió en demonio oscuro. En el Ars Goetia, Astaroth se describe como un gran duque comandante de 40 legiones de espíritus. Se manifiesta en forma de ángel caído, magnífico pero corrupto, montado en un dragón infernal y sosteniendo una víbora en su mano. Su belleza es inquietante, pero su olor es pestilente, una mezcla de seducción y repulsión, como si la verdad misma se estuviera convirtiendo en veneno. Los grimorios especifican que responde las preguntas de los invocadores, revela el pasado, el presente y el futuro, enseña las ciencias ocultas, desvela secretos ocultos. Pero oculto en sus palabras hay una trampa. Si a veces dice la verdad, siempre mezcla verdad con mentiras. Los juicios de brujería mencionan su nombre en confesiones extraídas bajo tortura. Algunos acusados dijeron que habían oído su voz prometiéndoles revelaciones. Otros afirmaron que él mostró visiones.
que siempre conducían a la locura o la muerte. Los inquisidores vieron en él al demonio de la duda, el que corrompía las almas a través del intelecto. Simbólicamente, Astaroth encarna la eterna tentación de la humanidad, la búsqueda del conocimiento absoluto. Como la serpiente del Edén, ofrece verdades prohibidas. No atrae por placer carnal o violencia, sino a través de la inteligencia, a través de la curiosidad, y por eso es formidable. No golpea los cuerpos, sino los espíritus. Mucho antes de que los demonios de la Goetia fueran relegados a los grimorios medievales, el Oriente Medio antiguo ya conocía nombres que hacían temblar a los hombres. Entre ellos, ninguno era más temido ni más ambiguo que Pazuzu, el rey de los vientos malignos. Demonio de orígenes mesopotámicos, Pazuzu aparece en las tablillas sumerias y asirias del primer milenio antes de Cristo. Se le representaba como una criatura híbrida, cuerpo masculino demacrado, alas desplegadas, cola de escorpión, garras en forma de gancho y una cabeza monstruosa, medio perro, medio león, con ojos exorbitantes. Pero lo singular es su rol paradójico. No era meramente un espíritu de desgracia. También se le invocaba para protegerse contra fuerzas aún peores, protector y destructivo a la vez. En la tradición mesopotámica, Pazuzu es dueño de los vientos del suroeste, aquellos que traen plagas, hambrunas y sequías. Su aliento puede secar los cultivos, matar las bestias, aniquilar pueblos enteros. Pero las mismas tablillas indican que su nombre estaba grabado en amuletos protectores. Las mujeres embarazadas, amenazadas por el demonio Lamashtu, invocaban a Pazuzu para repelerla. Así, el enemigo a veces se convertía en guardián. El mal era utilizado contra el mal. Invocar a Pazuzu es un juego peligroso porque puede ser protector, pero su protección siempre está envenenada. Los testimonios antiguos insisten: quien llama a Pazuzu atrae la plaga tanto como la curación. Su nombre solo se pronunciaba en casos de extrema necesidad, porque abrir la puerta de Pazuzu era aceptar dejar que la tormenta entrara con la esperanza de que se llevara al enemigo sin destruir todo alrededor. Pazuzu encarna la idea de que el mal puede a veces hacer retroceder otro mal, pero este juego peligroso siempre termina en corrupción. Es el símbolo de los pactos ambiguos con fuerzas que no entendemos. Entre todos los nombres que los grimorios registran con pavor, el de Belial resuena como una advertencia. No se presenta como un rey orgulloso ni como un duque extravagante. Es el amo de la sangre, el que no obedece a nadie, el que encarna la anarquía pura. Su nombre proviene del hebreo Belial, que significa literalmente sin valor, sin utilidad o incluso sin amo. En el Antiguo Testamento, Belial no aparece como una entidad única, sino como término que se refiere a la corrupción. Se hablaba de los hijos de Belial para referirse a hombres perversos, violentos, impíos.
Poco a poco, esta palabra se personificó y se asoció a una fuerza de desorden y maldad. En los grimorios medievales, particularmente el Ars Goetia, lo describen como un rey poderoso del infierno a la cabeza de 80 legiones de espíritus. Aparece en forma angelical, espléndida, seductora, recordando su naturaleza de ángel caído. Pero detrás de esta belleza se esconde la corrupción absoluta. Belial nunca da nada gratis. Exige siempre sacrificios, a menudo en forma de sangre, ofrendas impuras o pactos irreversibles. Su peligrosidad reside en su capacidad de ofrecer posiciones de poder. Dicen que confiere títulos, dignidades, favores reales, pero cada favor está envenenado. Los reyes se convierten en tiranos, los jueces en injustos, los sacerdotes en hipócritas. Belial corrompe el orden establecido, transformando los pilares de la sociedad en agentes del caos. Los demonólogos del Renacimiento le tenían especial miedo porque Belial no solo engaña almas individuales, actúa en la esfera política, religiosa y social. Ataca el trono y los altares. Un rey, bajo su influencia, dirige su reino a la guerra. Un juez, bajo su control, condena al inocente y libera al culpable. Un sacerdote corrompido transforma la fe en blasfemia. Así, Belial es la encarnación de la subversión total. No vuelca estructuras a través de violencia directa, sino infectándolas desde dentro. Entre los más temidos y los más nombrados, a lo largo de los siglos, ninguno ha despertado tanta repulsión como Belcebú. Su nombre solo evoca la pestilencia, la putrefacción, nubes de insectos cubriendo cadáveres. Es el señor de las moscas, encarnación de la corrupción, príncipe del infierno y a veces considerado el rival de Lucifer. Antes de ser demonizado, Belcebú era una divinidad. Su nombre probablemente deriva de Baal Zebul, el Señor exaltado, Dios adorado por los filisteos en Ecrón. Pero en las tradiciones bíblicas, este nombre fue transformado en Baal Zebub, el Señor de las moscas, una burla destinada a ridiculizar el culto extranjero. Los cristianos de los primeros siglos heredaron esta visión peyorativa y convirtieron a Belcebú en un príncipe infernal, maestro de la corrupción y la posesión. En la imaginación medieval, Belcebú fue rápidamente asociado con la plaga colectiva. Se decía que las nubes de moscas que aparecían en los campos de batalla o en pueblos atacados por la peste eran sus ejércitos invisibles. Cada insecto zumbador se convertía en señal de su presencia. Los inquisidores reportaron que en algunas posesiones colectivas, varios aldeanos gritaban al mismo tiempo el nombre de Belcebú, como si una sola entidad animara múltiples cuerpos. En los textos ocultos, Belcebú aparece como un demonio de rango supremo, a veces incluso en igualdad con Lucifer y Astarot, en una trinidad infernal. Comanda innumerables legiones y exige un culto abyecto. Los grimorios advierten, su invocación atrae un olor pestilente insoportable, prueba de su proximidad. Los que persistieron en invocarlo reportaron visiones de insectos sobre cadáveres en descomposición y gritos ensordecedores. Belcebú es formidable porque une dos aspectos.
el antiguo Dios caído y el demonio supremo. Su poder reside en esta ambigüedad. Es deidad olvidada, demonio supremo, señor de la peste. Y por eso, su nombre todavía inspira asco y miedo. En las profundidades de los escritos antiguos y ocultos, entre los mitos, hay un nombre que resuena como el rugido del océano. Leviatán, monstruo marino, dragón del caos, guardián de los abismos. Su imagen trasciende los siglos. Del libro de Job a los grimorios medievales, desde leyendas rabínicas hasta exorcismos cristianos, sigue siendo la misma. Una fuerza indomable vinculada a las aguas, símbolo de envidia, desorden y aniquilación. En el libro de Job, Leviatán es descrito como una criatura invencible. Sus escamas son impenetrables, su boca escupe llamas, su aliento enciende el mar. Ningún hombre puede domarlo, solo Dios puede derrotarlo. En los Salmos e Isaías aparece como una serpiente que huye, un dragón que se retuerce, que Yahvé destruirá al final de los tiempos. Ya encarna el caos primordial, el enemigo absoluto del orden divino. Con el tiempo, Leviatán se integró en la demonología cristiana. Ya no era solo un monstruo mítico, sino un demonio personificado. Los exorcistas medievales lo identificaron como uno de los príncipes del infierno, encargado de encarnar el pecado de la envidia. En los rituales de exorcismo, su nombre fue citado como uno de los más peligrosos para enfrentarse junto a Belcebú y Lucifer. Invocar a Leviatán era llamar al poder crudo de los océanos, el abismo infinito que todo lo devora. En la demonología cristiana, Leviatán encarna la envidia, ese veneno que roe el alma y la conduce a desear lo que no le pertenece. Como aguas desbordadas que destruyen, la envidia se desborda del corazón y hace estragos en la sociedad. Pero más allá de la envidia, encarna el caos primordial. Su hogar es el océano, ese abismo sin fondo que el hombre medieval consideraba con terror. Los marineros que desaparecían en las tormentas, los pueblos tragados por las olas, todo fue visto como obra del dragón. Leviatán ocupa un lugar único, porque no es solo un demonio entre otros, sino una fuerza primordial, un vestigio de mitos cósmicos, donde el orden divino tuvo que enfrentarse al caos inicial. Su poder reside en su inmensidad. Es demasiado grande para ser controlado, demasiado viejo para ser reducido a un simple rol. Entre todos los nombres asociados con el mal, ninguno es tan universal como el de Satanás. A diferencia de Baal, Amón o incluso Leviatán, Satanás no es una figura secundaria en los grimorios. Es el corazón mismo de la adversidad, el centro de la rebelión, el enemigo universal. Su nombre significa adversario en hebreo, el acusador, el que se levanta contra el hombre, el que está delante de Dios para denunciar, desafiar, corromper. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece como un rol más
que un ser. Es el que pone a prueba. En el libro de Job, acusa al justo ante Dios, afirmando que su fe es simple interés egoísta. Ya es el oponente, el contradictor, la mente que desafía el valor del hombre. Con el tiempo este rol se convirtió en nombre propio. En el Nuevo Testamento, Satanás se convierte en el tentador del desierto, el que ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra a cambio de su adoración. Es el príncipe de este mundo, padre de la mentira, el maestro de la tentación. Lo que hace a Satanás tan peligroso es su función en sí. No necesita destruir o seducir con regalos espectaculares. Lo único que tiene que hacer es acusar, poner en duda, despertar la tentación. Su poder es sutil pero absoluto, porque en su rol de acusador apunta al vínculo entre el hombre y Dios. No se contenta con perturbar la vida en la tierra, pone en cuestión la salvación eterna. En la Edad Media, Satanás se convirtió en el centro de los juicios de brujería. Se acusaba a familias enteras de haber firmado el pacto con Satanás. Era el que recibía el juramento en el aquelarre, el que daba el beso a la bruja, el que marcaba a sus siervos con un sello. Los inquisidores vieron en él al oponente definitivo. Detrás de cada maldición, detrás de cada herejía, Satanás siempre estaba presente. Satanás es peligroso no solo por sus acciones, sino porque se convierte en el símbolo mismo del mal. Donde Belcebú encarna la corrupción, donde Leviatán encarna el caos, donde Astaroth encarna el conocimiento envenenado, Satanás encarna la adversidad total. Es el enemigo universal, el principio mismo de la oposición. En él, todos los otros demonios encuentran su modelo y su líder. Hay nombres que nunca se desvanecen, nombres que atraviesan los siglos como rayos, siempre rodeados de fascinación y terror. Entre ellos, ninguno es más poderoso, más seductor, más peligroso que el de Lucifer, el portador de la luz. En este ranking de los demonios más temidos del ocultismo, ocupa el primer lugar. No porque comande el mayor número de legiones, sino porque encarna la trampa absoluta, la belleza que atrae, la luz que ciega, la verdad que destruye. El nombre Lucifer aparece en la Vulgata latina, traducción de la Biblia por San Jerónimo. En el libro de Isaías, el profeta habla de la caída del rey de Babilonia y lo llama Helel ben Shahar, la estrella brillante, hijo de la aurora. La tradición cristiana identificó este pasaje con la caída del ángel más hermoso, habiéndose vuelto orgulloso, rebelándose contra Dios. Así Lucifer pasó del estado de estrella de la mañana a ángel caído, sumergido en el abismo. Con el tiempo lo confundieron con Satanás, pero los ocultistas a menudo hacían la distinción. Satanás es el adversario, Lucifer es el seductor. Uno acusa, el otro encanta. Los padres de la Iglesia insistieron en su belleza original. Lucifer era, antes de su caída, el más radiante de los ángeles. Su luz superaba a todos los demás, pero esta belleza
se convirtió en su trampa. Creía que podía rivalizar con Dios. Quería sentarse en un trono igual al suyo. El orgullo fue su caída. Expulsado del cielo, retuvo sin embargo su brillantez. Pero esta brillantez se convirtió en engaño. Su aparición seduce, fascina, pero conduce siempre a la ruina. Los grimorios lo sitúan en la cima de la jerarquía infernal. Es el líder supremo, el que está al frente, ante quien incluso Belcebú y Astaroth se inclinan. Los invocadores siempre le han temido. Llamar su nombre es arriesgarse a la posesión inmediata, la pérdida del alma. Sin embargo, algunos lo han buscado, seducidos por su promesa de conocimiento y libertad. En sus historias, Lucifer siempre ofrece más que los demás. Conocimiento ilimitado, poder absoluto, belleza eterna. Pero a cambio, exige lo que el hombre no puede dar sin perderse a sí mismo, la eternidad de su alma. Lucifer es peligroso porque no es la fealdad, sino la belleza. No es una mentira descarada, sino una verdad distorsionada. No es la fuerza bruta, sino la seducción sutil. Simbólicamente, encarna el orgullo, el deseo de superarse, creerse igual a lo divino, pero también encarna la tentación de la luz engañosa. Creer que un conocimiento absoluto o una libertad total conduce a la salvación, cuando conduce a la pérdida. Lucifer representa la sombra brillante, el arquetipo de la rebelión. Es la voz que dice, ¿por qué obedecer? ¿Por qué someterse? Puedes convertirte en tu propio amo. Esa es la tentación del ego, la seducción del poder interior que trasciende todos los límites. Pero esta rebelión absoluta se convierte en aislamiento, caída, destrucción. Desde las primeras tabletas sumerias hasta los grimorios medievales, desde las hogueras de la Inquisición hasta los foros ocultistas modernos, una cosa permanece inalterada. Los nombres de los demonios sobreviven. Arden a través de los siglos como llamas subterráneas, siempre listas para entrar en erupción cuando un hombre se deja seducir por la sombra. Hemos caminado por una galería espantosa. Baal, el rey de la invisibilidad, maestro de la confusión. Amón, el duque sediento de sangre, sembrador de odio entre parientes. Abadón, el ángel del abismo, encarnación de la aniquilación. Astaroth, el gran duque, portador del conocimiento envenenado. Pazuzu, el rey de los vientos malignos, protector ambiguo y destructivo. Belial, el Sinamo, corruptor de reyes y jueces. Belcebú, el señor de las moscas, la plaga colectiva y la podredumbre viviente. Leviatán, el dragón del caos, encarnación de la envidia y el abismo. Satanás, el acusador, adversario y tentador universal. Lucifer, finalmente, el portador de la luz caída, la trampa definitiva de la seducción espiritual.
Estos 10 nombres no son simples personajes folclóricos. Representan fuerzas, arquetipos, miedos universales. Detrás de su leyenda se encuentran las más profundas ansiedades humanas. La pérdida de rumbo, el odio familiar, la aniquilación, la tentación del conocimiento, la corrupción del poder, el contagio colectivo, el caos, la duda, el orgullo. Los grimorios prohibidos los describieron como entidades reales, capaces de ser invocadas, temidas, incluso por los magos más experimentados. Pero más allá de los rituales, su peligro reside en su poder simbólico. Porque no son solo exteriores, también viven dentro de nosotros. Cada vez que cedemos ante el odio, damos voz a Amón. Cada vez que nos dejamos sumergir en la desesperación, abrimos la puerta de Abadón. Cada vez que envidiamos a nuestros semejantes, Leviatán resuena en nuestros abismos. Y cada vez que creemos poder brillar más que todo, Lucifer sonríe en las sombras. Quizás esa sea su verdadera fuerza. No están muertos, porque están arraigados en la psique humana. Los han quemado en los libros, los han condenado en los sermones, los han ridiculizado en las historias, pero nada ha cambiado. Siempre regresan en otras formas, en otras épocas. Incluso hoy su nombre circula. En los círculos ocultistas se trazan sus sellos, se recitan sus invocaciones. En películas y novelas se les pone en escena creyendo que se está jugando con ellos. Pero cada vez que pronunciamos su nombre, perpetuamos su memoria. Les damos un lugar en el mundo. Y algunos dicen que eso ya es una forma de invocación. Entonces la pregunta permanece. ¿Estos demonios son simplemente símbolos o están todavía ahí, acechando en las sombras, listos para responder? La historia no decide. Las religiones afirman que existen. Los psicólogos dicen que son arquetipos. Los escépticos afirman que son simplemente leyendas. Pero el miedo que inspiran es muy real, y quizás este miedo es suficiente para darles una existencia. Si este viaje a través de las sombras les ha fascinado tanto como aterrorizado, los invito a suscribirse a Archive X. Continuaremos explorando los misterios prohibidos del ocultismo, las leyendas enterradas y los secretos que la historia oficial prefiere mantener ocultos. Cada semana desenterramos nuevas verdades que desafían todo lo que creíamos saber. Activen la campanita para no perderse ninguna revelación. Porque en el mundo del conocimiento prohibido, cada descubrimiento abre una puerta. Y algunas de esas puertas, una vez abiertas, cambian para siempre nuestra percepción de la realidad. Hasta la próxima exploración en los archivos de lo desconocido. Y recuerden, algunos nombres es mejor pronunciarlos solo en susurros, si es que se atreven a pronunciarlos.